En la clase anterior estuvimos viendo los propósitos o el propósito, de acuerdo al libro de Gálatas capítulo 3 de la ley. Y cuando hablamos acerca de la ley, se refiere a la ley del Antiguo Testamento, a la ley de Moisés, a todo lo que está alrededor de la ley que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí, que quedó registrado, en lo que nosotros conocemos como el Pentateuco o en hebreo se conoce como la Torá. Esa ley tenía una finalidad y un propósito, era guiar, conducir, dirigir hacia el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el libro de Gálatas, escrito por el apóstol Pablo. Y en Romano dice algo muy parecido, que el fin, la meta de la ley es Jesucristo. Acá en el libro de Gálatas dice, señala que el propósito de la ley es guiar, llevar a la persona al Señor Jesucristo. Al despertarle en la conciencia la impotencia de poder cumplir o llevar a cabo lo que está estipulado en ese texto. Se siente el ser humano impotente de poder cumplir los mandamientos y esa impotencia lo lleva a buscar ayuda desde otro lado, desde el exterior a él, porque él no puede cumplir esos mandamientos. Recurre y lo lleva a Dios. Bueno, en el Antiguo Testamento ya la ley de Moisés, cuando estudiamos el libro de Pentateuco, la salvación, la justificación, desde siempre se enseñó que era por gracia. La ley fue entregada por gracia, los sistemas de sacrificio fueron dados por gracia, el tabernáculo, primero el tabernáculo, después el templo fue dado por gracia, las fiestas, el sacerdocio, todo eso fue dado por gracia. Entregaba la ley para revelar el pecado, pero al mismo tiempo para no perder la comunión y para mantenerse en comunión con el pueblo, le entregó la ley y, y para que el pueblo siguiera en esa comunión estrecha, le entregó los sacrificios para que pudiese solucionar el problema del pecado con una esperanza de la obra que vendría a hacer el Señor en el futuro, por medio de su Hijo Jesucristo. Pero era anticipada, una obra anticipada, era figuras didácticas, lo que se encuentra en el libro de Levítico, figuras didácticas para describir el Evangelio de manera muy pedagógica, muy didáctica, ilustrativa, para preparar la mente para aceptar y comprender la obra que Cristo iba a venir a realizar en el futuro. Le dio un sacerdocio también para que pudiera llevar las oraciones, interceder a favor del pueblo y los sacrificios, y el templo para que se acercaran y pudieran servir a Dios. Siempre ha sido por gracia. Se comprendió mal la ley y esto está atestiguado ya desde documentos antiguos, por ejemplo, los textos encontrados por Qumran, autores que son especialistas en el Nuevo Testamento, en el cristianismo del Segundo Templo, afirman que en las cuevas de Qumran las enseñanzas previo al Nuevo Testamento, son 400 antes del Nuevo Testamento, se estaba reflexionando acerca de, de la posibilidad y la responsabilidad que tenían los hebreos y los judíos de justificarse delante de Dios por medio de la observancia de la ley que Dios le entregó a Moisés. Por lo tanto, ya se enseñaba durante la época intertestamentaria, los rollos de Qumran, la enseñanza de la justificación por medio de la fe. Se encuentra también en la tradición oral, donde se habla acerca de que los judíos creían que la justificación se podía obtener por medio de la fe, y aquellas personas con las cuales confronta Jesucristo y confronta el apóstol Pablo son precisamente aquellas personas que creen y enseñan también, están plenamente convencidos de que la justificación se da por medio de la fe. Por ese tal motivo, escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, porque esas personas que tienen una larga tradición de enseñando de que la justificación se puede y se obtiene por medio de la fe, va a combatir, y esas personas han llegado a Gálatas para indicar que la fe cristiana no es suficiente para justificarse, sino que también hay que guardar las fiestas judías, practicar la circuncisión y guardar toda la ley del Antiguo Testamento. Primero tiene que hacerse judío y después hacerse cristiano. No puede pasar del ser gentil a ser cristiano inmediatamente y saltándose ese puente que es el judaísmo. Pablo escribe para confrontar esa idea y esa enseñanza. La nueva perspectiva de Pablo, promovida principalmente por N.T. Wright, por Sander y otros autores, pero son los más importantes, Sander y N.T. Wright, indican que la justificación, tradicionalmente como nosotros la entendemos, que estoy hablando acerca
de la justificación imputada, es decir, Dios toma la justicia de Cristo y se la atribuye, se la imputa a la persona que cree en Él. No es eso, no creen que eso sea la justificación porque indican que los judíos del siglo I creían que la justificación era por medio de la gracia, por lo tanto se está revisando esa idea, pero hay otros eruditos también muy importantes como Douglas Moo y entre otros John Piper, por ejemplo, también eruditos muy importantes del Nuevo Testamento, indican que la justificación tal cual como nosotros la entendemos tradicionalmente, imputada, la justicia de Cristo se imputa a la persona, al creyente que cree en él, hay abundantes evidencias para confirmarla y los reformadores protestantes no están equivocados, como pretenden la nueva perspectiva de Pablo. Ese es un debate, pero eh, hay que considerarlo, hay que verlo. eh, y yo no tengo esa osadía para, para no estar de acuerdo con los reformadores protestantes, porque esas son nuestras raíces. Como protestantes, somos protestantes. Ellos no originaron la evangélicos. Aunque en estos términos de protestante evangélico no se utilizan como sinónimos por temas de precisión nada más. Decimos protestante las iglesias luteranas, presbiterianas, de la reforma radical, como la anabaptista, menonitas, cuáqueros, ¿y cuál dicen? Anglicana, luterana, presbiteriana y la reforma radical. A eso nos referimos con iglesias protestantes. Y después las iglesias evangélicas, de los avivamientos evangélicos. Esas son las distinciones que se usan. Pero me parece mucho que es un poco artificial, o quizás sean términos para clasificarlo, para lograr la precisión, pues que se justifique. Pero, pero la iglesia luterana en Alemania, hasta el día de hoy, se considera como una iglesia evangélica, por predicar el evangelio, por ser eminentemente evangélica. Iglesia cristiana, iglesia evangélica luterana, así se conoce. Por lo tanto, el término que utilizaban los reformadores fue siempre evangélico. Ellos eran evangélicos. Y nosotros seguimos siendo evangélicos. Podemos tener algún letrero pequeño que nos identifique cuáles son nuestras características principales, pero esas son nuestras identidades. Protestantes, evangélicos, pentecostales, no pentecostales, entre tantas otras raíces que nosotros tenemos. Pero esa es la posición tradicional, la justicia imputada. Y leyendo los autores que son eruditos en el Nuevo Testamento, me convence plenamente de lo que comprendieron bien ellos, los reformadores. Lo enseñaron bien y nosotros seguimos siendo lo mismo de la justificación imputada. Bien, eso estamos viendo. También llegada a la fe, de que hemos sido liberados o librados los creyentes, cuando llega ya la fe en la persona del Señor Jesucristo, hemos sido liberados de la ley. Ya no estamos esclavizados, ni bajo, ni obedecimos, ni subordinados bajo la ley. Esto no quiere decir que no tengamos ninguna ley. Esto no lo dice Gálatas, pero lo dice Romanos. Lo menciono para que si alguien se adelanta, alguien que sea judaizante, por ejemplo, o también un argumento que lo mencionan reiterativamente los bautistas, los adventistas, perdón, los adventistas del séptimo día. Si no estamos si no tenemos ley, entonces no estamos bajo la ley, entonces podemos cometer todos los tipos de pecados. No es así porque tenemos otra ley y una mejor ley, mucho más profunda, inmensamente más profunda. La antigua y la nueva alianza no es, la antigua y nueva alianza no tienen que ver solamente con temas de antiguo o nuevo, sino pasar a lo mejor. Alguien está diciendo hablar de la ley del Nuevo Testamento, pasar a lo mejor, no solamente de lo viejo a lo nuevo, sino de, de la característica que tenía el Antiguo Testamento, que no era perfectamente bueno, a lo mejor. Y es el término que se utiliza en el griego, kainos, no solamente, perdón, kainos, no solamente bueno, sino de bueno en calidad, diferente a la calidad del Antiguo Testamento, a la ley del Antiguo Testamento. Hemos sido librados de la ley. El apóstol Pablo tiene una preocupación. Los gálatas se quieren volver a esclavizar. Se han hecho enemigos del apóstol Pablo por decirle la verdad.
También habla acerca de una analogía de Agar y Sara. Y esa enseñanza, esa alegoría nos enseña a liberarnos de la ley, a expulsarla, echarla fuera, así como Sara expulsa a Agar. También estuvimos viendo que esa alegoría, nosotros la entendemos ahora, ese procedimiento hermenéutico o de interpretación bíblica, como una interpretación cuestionada. Nosotros no la utilizamos los que interpretan las Sagradas Escrituras. Se desincentiva de los predicadores también emplear ese tipo de interpretación o de hermenéutica bíblica. Pero si nosotros la consideramos como cuestionable, porque le permite a la imaginación del intérprete echarla a andar y hacerla fecunda, es decir, puede decir todo lo que se le ocurra, echa a andar, se le da la oportunidad a la imaginación, fantástica y extravagante. Pero en el apóstol Pablo se justifica esa, ese método de interpretación, porque él era inspirado por el Espíritu Santo de Dios, era apóstol, era fuente de la revelación, fundamento, su enseñanza, fundamento de la iglesia. Por lo tanto, en él está justificado. Esa interpretación. Nosotros no somos, no somos inspirados por el Espíritu Santo. Somos iluminados para comprender la palabra de Dios, pero no inspirados para escribir infaliblemente como lo está haciendo el apóstol Pablo. Se justifica porque el apóstol Pablo es apóstol, está inspirado por el Espíritu de Dios. ¿Por qué es necesario liberarse de la ley? Porque Cristo ya nos hizo libre. Esa es la razón. En Cristo ya tenemos libertad. Fuimos llamados y también porque fuimos llamados a libertad. Eso fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior y ahora vamos a ver la última parte del libro de Gálatas para concluir esta materia de Romano y Gálatas. Vamos a ver aquí. Ya, ahí está. Se ve la pantalla completa, ¿verdad? Ahí estamos. Estamos en el capítulo 5 del libro de Gálatas. Acá está. Tengo una nueva versión aquí de la Biblia, que es de la Biblia de nuestro pueblo por Alonso Choquel. Estamos en el capítulo 5, del verso 6 hasta el 10. Del 6 el 6 al 16. Voy a leer en esta versión que es la Biblia de nuestro pueblo. Verso 6, 16 al 18. Les pido que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los bajos deseos, porque los bajos instintos van en contra del Espíritu y el Espíritu va en contra de los bajos instintos. Y son tan opuestos que ustedes no pueden hacer todo el bien que quisieran. Aquí la Reina Valera está empleando el vocablo carne, ¿verdad? El vocablo carne. Acá lo traduce sark, en griego es sark, es el término que está empleando el griego. Acá lo traduce como bajos deseos, bajos instintos. Es el término que utiliza. O conscupiscencia, podría haber otra traducción también. Pero se refiere a la naturaleza pecaminosa, a eso se refiere. Los que se dejan guiar por el Espíritu no están bajo la ley, pues el Espíritu se opone a la carne. El andad en el Espíritu, dice el vocablo, andad en el Espíritu. Acá dice, no se dejen conducir por el Espíritu de Dios, o andad. El vocablo que se utiliza para referirse a andad es peripateite, andad, se traduce como andad, peripateite. Es un verbo que está en presente. La característica del verbo presente en griego es un presente que es continuo. Para poder traducirlo al castellano, para que se capte la idea, tiene que agregársele el otro verbo, el verbo está. Deben estar
andando, ahí está, tiene que estar andando con un gerundio, se produce con el verbo, tiene que producirse un gerundio en la traducción para hacer lo más literalmente posible del griego. Anden constante, o también podría traducirse, anden constantemente, diariamente, sistemáticamente, todos los días, en el espíritu. Esa es la característica o el rasgo el carácter de el presente en griego. No en un momento, no momentáneamente, no en ciertas ocasiones, sino que debe ser una cualidad y una condición permanente, sistemática, continua. Es lo que destaca del presente griego. Un presente, entonces, un presente continuo. Y es un imperativo, es decir, es una orden, es un mandato del apóstol Pablo a sus lectores. Andar en el espíritu para oponerse a la naturaleza pecaminosa. Y una voz activa también. ¿A qué se refiere la voz activa? La acción recae sobre el sujeto. En este caso, la persona a la cual se está escribiendo, que es la segunda persona del plural. El, a ver aquí, segunda persona, sí, segunda persona del plural. Vosotros. Vosotros. Eh, debemos andar en en el espíritu. Ahí está, es un imperativo, es decir, la segunda persona, sobre la segunda persona plural, vosotros, recae esta acción de andar en el espíritu. No, no es una situación de pasividad, como si Dios actuara y la persona se deja guiar o se deja, eh, ¿cómo le podríamos explicar? Deja que Dios actúe sobre ella y la persona no hace nada para que el Señor produzca los frutos del Espíritu. En otros casos sí, pero en este, como está construido la oración y la forma de esta oración, el creyente, el creyente es el responsable, el creyente es el protagonista, el creyente tiene la responsabilidad, el deber, la posibilidad de andar en el Espíritu. Él es el responsable. Si no anda en el Espíritu, nadie más tiene la culpa. No puede responsabilizar a nadie más, sino a él mismo, si no anda en el Espíritu, porque él es el que tiene el poder y la facultad, con la ayuda de Dios, por supuesto, porque tiene que andar en el contacto, la comunión con Dios. Y debe someter la naturaleza pecaminosa, obviamente. Eso significa andar en el Espíritu, someter la naturaleza pecaminosa, con la ayuda de Dios, eso es verdad, con la ayuda de Dios, porque Dios le ayuda, porque tiene el Espíritu Santo que está dentro de él, y él le ayuda, y produce también en otros casos, el Espíritu produce el querer como el hacer por medio de su buena voluntad. Siempre en la Biblia vamos a encontrar estos dos polos. En algunos textos nos hablan acerca de la responsabilidad del ser humano, en otros textos nos habla acerca de la acción de Cristo sobre los seres humanos. Por eso que se habla de un complemento, de una sinergia también, el término que se utiliza técnicamente para referirse a esta colaboración mutua, a esta acción de Dios y esta colaboración de los seres humanos como la sinergia. Y verdad, porque aquí, en esta parte de la Sagrada Escritura, la responsabilidad de andar en el Espíritu es en el creyente. Él debe andar en el Espíritu. Que vuestra conducta sea gobernada por el Espíritu. Esto es por el don que Dios os impartió. Pueden andar en el Espíritu porque ya recibieron un don, pero el don tiene que estar, tiene que activarlo, tiene que activar este don que Dios le entregó, no tiene que estar dormido. Si seguir su dirección e impulso, no seréis dominados por vuestra naturaleza pecaminosa. Esto es por el asiento y el vehículo de los deseos pecaminosos. Asiento y vehículo. El fundamento y el vehículo, el instrumento de los deseos pecaminosos, sino más bien lo someteréis. Eso es lo que no tiene el incrédulo. El incrédulo no tiene las armas, no tiene los instrumentos, no tiene la voluntad tampoco, la intención, ni tiene idea de cómo controlar su naturaleza pecaminosa, ni sabe qué es la naturaleza pecaminosa. Está totalmente entregado a la naturaleza pecaminosa. Y si no obedece a la naturaleza pecaminosa
En algunos casos puede ser por temas pragmáticos más que por temas de conciencia. Es decir, yo no voy a conducir en estado de ebriedad para no, si atropello a alguien o me accidento, me puedo accidentar y me voy a terminar en la cárcel, voy a terminar yo herido. Es decir, ¿por qué esa persona no tomó en su reflexión por andar conduciendo? No por hacerle daño a la gente, sino para él no terminar en la cárcel. No robó un banco. ¿Por qué no robó un banco? Para que su conciencia no lo acuse de ser un ladrón. No para no terminar en la cárcel, para eso y para que puedan andar tranquilo por la calle sin que sentir que la policía lo anda persiguiendo. Por temas netamente pragmáticos, pero porque para ser obediente a Dios, para cumplir las leyes de Dios, lo más probable es que no sea esa la razón. Para estar tranquilo emocionalmente. Ya, pero igual es pragmático, quiere estar emocionalmente tranquilo. Pero por amor a Dios, para cumplir las leyes de Dios, no es esa la razón por la cual el mundano restringe en algunos casos su naturaleza pecaminosa. No lo sabe, simplemente se deja guiar por la naturaleza pecaminosa. En cambio, los creyentes tienen la posibilidad, porque son creyentes, dos naturalezas, porque ha nacido de nuevo, es una nueva criatura. Se ha implantado dentro de la antigua naturaleza una naturaleza espiritual y esa naturaleza espiritual va combatiendo contra la vieja naturaleza. Hay una guerra constante entonces entre las dos naturalezas, la antigua y la nueva. El mundano tiene una sola que es la naturaleza antigua y la pecaminosa, en cambio los creyentes, la antigua y la nueva. Tampoco hay que ser muy ingenuo pensando que ahora ya no tenemos la naturaleza pecaminosa, tenemos solamente la naturaleza nueva. No es así, sino que tenemos las dos naturalezas. Por eso que el que cree estar firme, mira que no caiga, nos advierte el apóstol Pablo. Por eso que hay que estar consciente de estas dos naturalezas que lo llevan constantemente a, a estos bajos instintos, nos menciona esta traducción bíblica de la Biblia de nuestro pueblo por Alonso Choquel. Las obras de la carne, comienza a listar las obras de la carne. Acá dice, pero si los guía el Espíritu, no están sometidos bajo la ley. Claro, porque la ley es algo material. En cambio acá, si se dejan guiar por el Espíritu, esto es una condición ya no material, sino que es una condición espiritual, muy subjetiva. Las acciones que proceden de los bajos instintos son manifiestas: fornicación, indecencia, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, envidia, cólera, ambición, discordia, sectarismo, celos, borracheras, comilonas, cosas semejantes. En la otra versión en la palabra Dios para todos, acá dice, lo traduce como parrandas. Me parece mucho que esa traducción viene de un traductor mexicano, me parece mucho, o de esos centroamericanos por ahí. Pero acá, en cambio, acá, bueno, el que está traduciendo acá es un español, por eso que lo traduce como comilonas y cosas semejantes. No sé cómo acá en Chile le podríamos denominar a estas comilonas, donde come, bebe la gente, baila. No sé qué términos se usarían acá en Chile, ¿no? Mis hermanas. Bueno, no sé, ahí vamos a preguntar qué términos se usan a sus colegas de trabajo, a los que salen a comer, a beber, a bailar. No sé qué términos se usaban. Antiguamente me acuerdo, cuando estaba en el liceo, me acuerdo utilizar el término jarana, salir a la jarana, decir. Un término que no sé si Chile lo había escuchado en otra parte, igual de otros países, parece que lo utilizaban. Pero acá habla acerca de comilonas y cosas semejantes. Le prevengo, como ya los previne, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Ya, no heredarán el reino de Dios porque están, bueno, porque no han nacido de nuevo, por eso no heredarán el reino de Dios. Y los otros son evidencias de no haber nacido de nuevo, nada más. Evidencias de no ser creyentes. Acá la otra versión es bíblica, la nueva versión internacional, estoy usando aquí en estas presentaciones inmoralidades sexuales. El vocablo en griego, esta es la nueva traducción, es mejor que, por lo menos más precisa que esta, porque acá dice fornicación, pero fornicación en castellano se entiende como relaciones premaritales, porque es muy puntual, se refiere a un tipo de inmoralidad, relaciones prematrimoniales y adulterio extramarital, pero acá
muy, muy, muy exacto, muy preciso. Acá inmoralidad sexual ya es más amplio, y en griego es porneia. Cualquier inmoralidad sexual no lo precisa. Pues cualquiera, todas las inmoralidades sexuales que existen están encerrados en este término, o entran de este término griego porneia. Acá también, en la nueva versión internacional, inmoralidad sexual está ahí. Impurezas. Acá esta versión dice indecencia. Acá impureza, indecencia o impureza. Libertinaje, acá también lo traduce como libertinaje. ¿Qué más? ¿Cuáles son las idolatría? Acá también lo menciona como idolatría, superstición, brujería, lo traduce en la nueva versión internacional. Brujería, superstición, se cambian las palabras en una versión a otra. La Reina Valera, no sé cómo no, se me extravió la Reina Valera, tengo esta Biblia. ¿Cómo lo traduce la Reina Valera la parte de brujería? Hechicería. Ah, ok, hechicería. Acá lo traduce como superstición, pero me parece mucho más precisa la latinoamericana. Pero como este es un español, entonces el latinoamericano va a ser un poco más, va a escribir para los latinoamericanos, eso lo traduce como brujería. Odio, acá dice ah, enemistades, arrebatos de ira, y acá dice peleas, peleas nada más, arrebatos de ira. Ah, celos también, envidia, cólera, dice aquí, envidia, cólera, ambición. Uy, cambia las palabras, por ahí dice pelea, envidia, cólera, ambición, discordia, sectarismo. Discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones y sectarismos. Esas son las obras, son algunas, solamente no se mencionan todas las obras. Envidia, borracheras, orgías. Celos, borracheras, comilón y cosas semejantes. Nos dice esta versión. ¿Qué más? Como consecuencia, no heredarán el reino de los cielos. Y luego comienza a mencionar los frutos del Espíritu. Amor, uno de los frutos del Espíritu. Importante orar esto, ¿eh? Por lo menos yo estoy orando que el Señor me dé o me ayude a desarrollar estos los frutos del Espíritu. Amor, alegría, el gozo, dice la Reina Valera. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad. No sé con la Reina Valera cómo traduce la parte de la amabilidad. Acá esta versión dice amor, alegría, paz, paciencia. Benignidad, bondad. Ah, benignidad. Acá también lo traduce como amabilidad, bondad, fidelidad. Benignidad. Amabilidad, bondad, fidelidad. Lo traduce igual que esta otra Biblia. Humildad y dominio propio. Templanza lo traduce la Reina Valera, la última parte de dominio propio, ¿cierto? Templanza, de 1960. Dentro estoy viendo en internet. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No sé si ustedes han escuchado decir alguna vez, Dios me hizo así, de modo que Dios respeta cómo yo soy así, es mi personalidad y nadie me cambia. No sé si lo han escuchado. Hermanos, son hermanos nuestros. Pero acá el- se deben desarrollar los frutos se desarrollan, son músculos que deben desarrollarse. Claro, por sí solo no lo podemos desarrollar, son frutos del espíritu, debemos ser creyentes y debemos andar en el espíritu. Amortiguar, neutralizar, no someterse a la naturaleza pecaminosa, pero es una facultad nuestra, es una responsabilidad nuestra, es un esfuerzo nuestro, es una acción nuestra. Nosotros debemos andar en el espíritu. Andar en el espíritu es un imperativo, es una voz activa. Por eso dejé arriba peripateita, está en voz activa, es decir, recae la acción sobre la persona, sobre vosotros, tercera persona del plural, vosotros.
debemos desarrollar estos frutos del Espíritu y no andar en la carne para no desarrollar estas obras o frutos de la carne. En nuestra responsabilidad entonces. Y, y esa es la meta de los creyentes, ¿eh? De desarrollar estos frutos del Espíritu, porque son características de Jesucristo. Porque la meta final y la razón por la cual somos creyentes y porque somos salvos no concluye la obra ahí, sino que la salvación es el comienzo para comenzar este largo proceso de la restauración del ser humano a la imagen y semejanza de Dios. Quedamos conformes, pareciera, con la gente del mundo, se convirtió, se cumplió la meta. Ya vamos a mandar a todos para el cielo, todos los que están dentro de la iglesia, se van todos para el cielo. Pues ya están con nosotros, creyeron en Cristo, ya cumplimos nuestro deber, nos sentimos satisfechos, todos se van para el cielo. Pensando que esa es la meta, la finalidad, el fin de la predicación evangélica. Pero, pero la salvación, cuando alguien se entrega a Jesucristo, es el comienzo nada más. El comienzo, no es el fin. El comienzo de comenzar a restaurar, a desarrollar el carácter de Jesucristo, los creyentes. La meta es reproducir la imagen de Cristo en nosotros y cultivar estos frutos del Espíritu, ser cada día más como Jesucristo. Esa es la meta. No hay otra. La otra es el inicio nada más de la vida cristiana, pero la vida cristiana continúa. La primera parte tiene que ver con el evangelismo, la otra con el discipulado, y luego con la formación espiritual que dura para toda la vida. Hasta la muerte dura la formación espiritual, que ni nunca la vamos a perfeccionar tampoco aquí en la tierra, pero debemos crecer cada día más, igual que en el conocimiento de Dios. Aunque nunca le conozcamos absolutamente, pero avanzamos en ese conocimiento de Dios. El estar bajo la ley significa derrota, esclavitud, maldición, impotencia espiritual, porque la ley no puede salvar. Es el espíritu que nos pone en la libertad. ¿Qué significa la dirección del espíritu? Andar en el espíritu, déjese guiar por el espíritu. Significa santificación. Mi doctora Licenia. Ok, levantó la mano. Interrumpa la clase, no me mató activar el micrófono. A veces no veo la mano. Mi hermano Pablo, tengo una consulta Sí, con respecto a los frutos del Espíritu. Siempre he escuchado que se generan ciertas controversias desde dos puntos. Uno que hablan de los frutos y otros que hablan del fruto. Yo creo que va a depender también de la versión que se tenga. ¿Puede ser? no, el fruto. El fruto está en. ¿Cómo lo traduce aquí? También lo traduce todo lo traducen también. Y Ya. el fruto del espíritu. Es Entonces, el fruto del espíritu porque viene de una misma raíz. No es el fruto, está en singular. vale. Está bien, es el fruto del espíritu. Las otras son manifestaciones de matices de este único fruto. Pero para nosotros hablar en nuestro lenguaje, para que nos comprendamos, entendamos, igual se habla de los frutos, ¿ah? Se utiliza intercambiablemente en realidad, como son varios, entonces por eso se habla de plural, pero la Biblia lo presenta como el fruto, y estos son matices, facetas de un mismo fruto, y todo esto son esas facetas: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. Sí, está bien, y así todas las traducciones de Biblia lo traducen igual, pues, porque en griego está en singular, el artículo está claro, está muy, muy claro ahí. Es santificación, el andar en el espíritu, santificación. Muy importante esta doctrina. La, los que tienen raíces o tradiciones del pentecostalismo, las tradiciones y las raíces del pentecostalismo es el movimiento de santificación, el movimiento de santidad.
Y John Wesley cultivó eso del movimiento de santidad. Viene más antiguo de los puritanos y los pietistas, pero él lo fomentó y el pentecostalismo le debe mucho a los movimientos de santidad. Mi profesor de Fatela, Osvaldo Fernández Gil, escribió un libro que está en Busca Libre, las influencias del movimiento de santidad en la teología latinoamericana, algo así, el libro. Todavía no lo compro, pero es su primer libro que él ha publicado. Muy importante, él es un teólogo, un teólogo muy fuerte. Él escucharlo, lo tuve como profesor en dos materias. Eh, la primera materia fue antropología, a ver, ¿cuál fue? No, fue antropología cultural. Fue cambios de paradigma en la teología actual. Qué fascinado escuchando al profesor Osvaldo Fernández Gull, pastor de la iglesia presbiteriana, director también o rector de la iglesia, del Instituto Bíblico Teológico Presbiteriano Juan Guzmán, creo que el término, el nombre del Instituto Bíblico Presbiteriano de Santiago. Pero extraordinario, extraordinario y la otra fue Historia del Cristianismo Latinoamericano. Es una enciclopedia ese profesor. Y él escribió libros de las influencias de los movimientos de santidad. En la iglesia no se predica mucho el tema de santidad, ¿no? No. Antiguamente parece que se predicaba más o se predicaba de otro modo, era como más agresivo, más violento, más acusador, no estimulador, sino acusador. Lo presentarle el punto de vista negativo, que se van al infierno, o se van a quedar para la gran tribulación, así, pero no se enfatizaba en el sentido más positivo, es decir, para ser como Cristo. ¿Levantó la mano y levantó la incendio, no? Mi hermano Pablo, es correcto cuando se enseña, porque lo he escuchado en algunos predicadores cuando mencionan que el fruto o los frutos, como usted dice, porque se menciona de ambas formas, ¿Mm? solamente son esos y no hay nada más. ¿Es correcta esa forma de enseñanza? Primera vez que lo escucho, ¿ah? Si hay más frutos, tendría que averiguarlo, verlo en otras partes. No sé, hermana Danay, hermana Belén, o mi pastor Isene, si lo ha escuchado, si alguien dice que hay más frutos, ¿cuáles serían los otros? No sé, nunca lo he escuchado No lo he escuchado tampoco, hermano. que hay más de esto, más fruto del Espíritu. No lo había reflexionado tampoco en eso. Y si lo escuchó usted, mi pastora Isenia, que había más en alguna parte, si se recuerda cuál es más. Yo creo, mi hermano Pablo, que con lo que usted dijo acerca de se confunde con las manifestaciones del Espíritu, puede ser también. Perfecto, ok, ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Sí, lo otro, no, claro, no se debe confundir. Usted se refiere a, bueno, manifestación del espíritu, lengua, profecía, sanidades, aquello, ¿verdad? ¿Cómo lo había escuchado La en- verdad es que yo lo había escuchado así solamente, no, ok. no como Lo más no, probable que sea eso, que hayan confundido con los dones espirituales diferentes. Los dones espirituales son dones, no se pueden desarrollar. No tenemos nosotros control, no tenemos nosotros responsabilidad de tenerlo o no tenerlo, porque son dones. Dios determina a quién darle los dones espirituales. Y los dones espirituales, el otro vocablo que se utiliza para referirse a los dones son ministerios y manifestaciones. Manifestaciones, ministerios o dones. Se refiere a lo mismo, a los mismos dones espirituales, y dones ministeriales, dones espirituales, pero todo eso son dones, de los cuales nosotros no somos responsables de no tenerlos, porque son dones. En cambio acá, con respecto a los dones, nosotros podemos tener algunos, y no se nos reprocha por no tener los otros porque no son dones. En cambio los frutos no son dones, son responsabilidades que nosotros debemos cultivar, son frutos que nosotros debemos desarrollar. Y si no lo tenemos, se nos reprocha. Y no debemos tener solamente uno, sino todos. Y los dones se regulan por los frutos del Espíritu.
Los frutos del Espíritu son lo que los regula, el carácter que debe reunir aquel que tiene los dones espirituales. Si no tiene los frutos del Espíritu, el que activa o cultiva o ejerce los dones espirituales va a traer reproches finalmente al cuerpo de Cristo, como ocurrían, por ejemplo, los corintios. Ellos tenían los dones, pero no tenían los frutos del Espíritu. Y puede ser que confundan aquello, ¿eh? Puede ser que esa es lo que se confunde. La santificación es aquella constante, efectiva y benéfica influencia que el Espíritu Santo ejercita dentro del corazón de los hijos de Dios, por lo cual son dirigidos, capacitados más y más para vencer el poder del pecado, que aún queda en ellos, para caminar por la senda de los mandamientos de Dios. Hermano, Sí, hermana Danay. tengo una duda. Cuando el Señor dice, por sus frutos los conoceréis, ¿también está relacionado con eso o con otro tema? Muy bien, por su fruto está en el tema de los profetas, ¿verdad? El tema Sí. de los profetas para distinguir a un verdadero y falso profeta. Por los frutos del carácter, por los frutos de los caracteres. No es, en ese texto bíblico, no es preciso para apuntar a un aspecto de por los frutos. Puede que, como no es preciso, también se le puede aplicar estos tipos de frutos, fruto del carácter, pero no solamente, como no es preciso a qué frutos aludía el Señor, entonces, como más general, más genérico, entonces, aparte de esto, puede referirse a los resultados de su ministerio. ¿Qué resultados se han producido en su ministerio? Son los frutos. Porque el apóstol Pablo también dice, ustedes son fruto de mi labor. Es decir, ellos nacieron, la iglesia quedó plantada en ese lugar, no me acuerdo en qué texto aparece eso, pero recuerdo que lo dice el apóstol Pablo, ustedes son fruto de mi obra que yo hice entre ustedes. Es decir, se estableció una iglesia y hay gente convertida en esa iglesia. Esos son los frutos para el apóstol Pablo. ¿Cuáles son los resultados de sus frutos? Es decir, si tiene estos tipos de frutos que demostró el apóstol Pablo plantando iglesias y haciendo personas creyentes. Y, y personas creyentes en Cristo, que predican la sana doctrina. En cambio, los otros están produciendo otro tipo de frutos. No hay conversión, no hay plantación de iglesia, o están predicando herejías. Es decir, los frutos serían sus herejías entonces. Los resultados, en ese caso los resultados que se producen por el ministerio, pero también está incluido acá el carácter y los resultados del ministerio y qué tipo de persona está produciendo, si son creyentes o no son creyentes. Pablo Hoff también lo explica en ese texto. Me acuerdo que eso es lo que citaba también lo explicaba de una manera más amplia, más genérica. No era solo de estos frutos del Espíritu, sino un fruto más general, la obra y los resultados de su ministerio. La lista de los vicios que se han dado no pretenden ser exhaustivos. Acá sí, por lo menos alguien dijo, un comentarista, todos los vicios que se mencionan acá, de inmoralidad, de impureza, libertinaje, idolatría, no son exhaustivos. Se mencionan algunos nada más. Solo es representativa, como lo indican las palabras y cosas como estas. Fruto de la carne, en griego es porneia, luego, impureza es acatarsia, suciedad, inmundicia, corrupción. Hay varias formas de traducirlo. Aselgeia, impudencia, descaro, grosería, desvergüenza. Me gustó este término acá. ¿Cómo lo mencionas? Libertinaje, libertinaje lo traduce acá. Pero es la desvergüenza. Ha perdido la vergüenza esta persona. O insolencia también se puede traducir. Es la persona que ha dejado de importarle lo que los demás puedan decir o pensar de él. No le interesa a nadie. La idolatría, bueno, está más claro. Farmaqueia, hechicería, brujería, literalmente el uso de drogas. Porque la brujería hasta el día de hoy se utiliza la droga o se utiliza las plantas para hacer brujería.
Me estaban contando de un hermano que lo invitaron a una iglesia, pero son de estas iglesias nuevas. Y tenía ciertas características como de hechicería ahí. O será que personas que practicaban la hechicería se convirtieron a Cristo y puede ser esa es la explicación. Pero llegó el hermano, él todavía no se integraba a una iglesia, andaba buscando una iglesia, donde lo invitaban allá iba. Y alguien comenzó a profetizarle y le dijo, a ustedes le hicieron un mal. Y en ese mismo momento le iban a sacar el mal, le echaron tierra de cementerio, algo mal, algo de gallina, no sé, algo así dijeron. Pero lo encontraron raro, no lo encontraron verídico. Parece que a todos les decía lo mismo, porque cuando la gente del campo van a las machis, el discurso parece que se pusieron todos de acuerdo, es algo cultural, tradicional, le hicieron mal. ¿Qué le hizo mal? Un familiar. ¿Y por qué le tienen envidia? El discurso en todas partes es la misma. Claro, ellos están convencidos, si un familiar me tiene envidia, pues tiene más chancho, más vaca, más cerdo, más gallina, no sé, y se tienen envidia. Y ese familiar es. Y me hizo mal, y por eso me va mal la vida. No hay otra razón. Y los machan se pelean a la familia. Y acá igual, ahora se hicieron cristianos, estaban utilizando la misma estrategia. Le hicieron mal, le tiraron tierra al cementerio, mataron una gallina, no sé, y la sangre lo tiraron, no sé. Pero él no creyó nada de eso lo que le estaban diciendo. Pero siempre la droga o ¿cómo se llama? Estas hojas, las plantas, siempre se han utilizado para la hechicería. Enemistades, rivalidades, celos, furia. La lista de los frutos de la carne son mucho más grandes, ¿eh? Y eso que no es exhaustivo, falta mucho más todavía. El amor, el vocablo amor, como se traduce en griego, es ágape. Ya lo habíamos explicado en otras oportunidades. El ágape es el más alto amor. No es emocional, no es sentimental, no se le pide que sienta amor, sino que exprese por medio de acciones concretas. El amor es una acción, es un esfuerzo, es deliberado, es racional y voluntario. Es una decisión voluntaria. Y jara es gozo, alegría. La característica de los creyentes siempre está. Paz e irine, tranquilidad del corazón, paciencia, amabilidad, fidelidad. Ahí está, algunos. Y se acabaron acá los frutos del espíritu. Sigue con los frutos de la carne. Interés propio, disensiones heréticas, divisiones heréticas son las sectas, envidias, juergas, comos. Es un regocijo que se ha convertido en la peor disolución. Por eso algunas versiones lo traducen como orgías. Jordi Sánchez Bosch, en su libro Escritos Paulinos, resume de modo excelente toda esta porción. La incapacidad que la ley tiene de dar vida se pone en evidencia ante una auténtica fuerza, capaz de llevarnos donde nosotros no queremos. Esta fuerza recibe en la traducción literal el nombre de carne. El vocablo griego es sark, carne. Se refiere a la naturaleza pecaminosa. Incluye por igual toda la gama de las pasiones o apasionamientos humanos. La única fuerza que puede hacerle frente a esta naturaleza pecaminosa, en términos teológicos, como lo forjaron los reformadores protestantes, la depravación total. A esta única fuerza contra la depravación total es el espíritu, repetidamente mencionado en esta carta. A diferencia de la ley, el espíritu está en nuestros corazones, el Espíritu Santo, y no nos impone obras, sino que el Espíritu de Dios lo produce dentro de nosotros y da fruto. Claro, tenemos que andar en el Espíritu para que dé fruto y neutralizar las influencias de la carne, algo que sale de dentro. La ley no tiene nada contra esos frutos, pero quien los tiene ya no la necesita. Es decir, quien tiene los frutos del Espíritu no necesita la ley. La clave para entender las dos frases anteriores es que las 15 obras de la carne están todas afectadas por algún mandamiento en el decálogo. En cambio, el fruto, en singular, es decir, el fruto, porque nace como un árbol entero del espíritu expresado en forma de 9 actitudes, entre las que se incluye el amor, la fe,
supone una superación por exceso, es lo que está diciendo este autor Jordi Sánchez Bosch, constituye una superación por exceso de los mandamientos del decálogo. Es decir, supera el cumplimiento del decálogo y lo supera por exceso, como cuando Cristo los comentaba, los superaba por exceso. Entendiendo bien esta idea, ya no habría ninguna razón para poder judaizarse o someterse a la ley. Luego, el apóstol Pablo habla acerca de los consejos para andar en el espíritu. El cristiano espiritual, o si alguien quiere ser espiritual, un verdadero cristiano espiritual, no es aquel que puede ser el que ejerce los dones espirituales, lenguas, profecías, discernimiento de espíritu, o, o sanidad o milagros. Tiene los dones espirituales. Los corintios también tenían los dones espirituales. Pero el apóstol Pablo no le dice espiritual y no le faltaba ningún don. Lo ejercían todos. Pero el apóstol Pablo le dice, no le pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños, como infantiles en Cristo inmaduros. Si los dones espirituales no producen entonces, o no constituyen, o no es la característica de un cristiano espiritual, ¿qué es lo que es un cristiano espiritual? Es el que anda en el espíritu. La persona que restaura al hermano que ha caído o que ha sido sorprendido en pecado. No se burla del hermano, no hace mofa, no lo desprecia, porque eso podría ser un cristiano que no tuviese, que no es misericordioso. Me acuerdo mi obispo Centeno, en una oportunidad dijo que él se descarrió como un mes más o menos, siempre fue cristiano y se descarrió como un mes. Fue un resfriado que se dio, dijo, en la tele, un resfriado que se dio de un mes, pero no era tan mundano, fue un mes, nada más un evangélico. Decía insolencia, eso es lo que decía, no me acuerdo qué más decía, pero, pero eso le ayudó a él a tener compasión y a tener misericordia de los hermanos más débiles, porque él pasó por ese estado de debilidad. Entonces no era tan inflexible, tenía misericordia por el hermano más débil, porque él también se resfrió, dijo. Pasó por ese estado de inmadurez. Le ayudó a ser misericordioso. Ese es un cristiano espiritual, el que tiene misericordia, no que lo desprecia. Porque, es un tema con Dios, el que quebró los mandamientos fue los mandamientos de Dios, el que traicionó fue a Dios. Y Dios es misericordioso para restaurarlo. Y él tiene que hacer lo mismo. El cristiano espiritual restaura al hermano que ha sido sorprendido en pecado. Y lo hace con humildad, no con soberbia, no lo mira debajo por encima del hombro, sino que lo hace con humildad, considerándose a él mismo. Eso lo dice el verso 1. Hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que están animados por el Espíritu, son dirigidos por el Espíritu, corríjalo, pero con modestia. Piensa que también tú puedes ser tentado. Es decir, que todavía nosotros estamos bajo la naturaleza pecaminosa, por lo tanto, podemos ser tentados del mismo modo como el hermano. Entonces, acá se considera a sí mismo, es decir, también es pecador. Quizás no ha cometido el mismo pecado el hermano, pero puede ser otro, la soberbia, por ejemplo. También otro pecado. Nadie lo ve, pero está en el interior, la soberbia. O la envidia. Bueno, tampoco se logra ver a menos que abra la boca y comience a hablar mal de otras personas. Eh, ya se le va a notar que es envidioso, pero si no abre la boca, no se va a notar si tiene envidia, pero está en el interior. Por lo tanto, se considera a sí mismo. Por eso es que lo restaura con humildad. Si no va a la iglesia, lo llama por teléfono, lo invita por teléfono. Y cuando llega a la iglesia, lo recibe con alegría, con misericordia, con humildad. La palabra que utiliza Pablo es parártoma, que quiere decir no un pecado consciente, sino un resbalón como el que podría dar cualquiera en una carretera helada o en el sendero peligroso. Esa es la característica de un cristiano y el que anda en el espíritu.
Si alguien quiere andar en el Espíritu, esto es lo que debe hacer: restaurar a los hermanos que han caído y hacerlo con humildad. El, el otro consejo del apóstol Pablo: ayúdense mutuamente para llevar las cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Sobrellevar las cargas mutuamente. Ayudarse mutuamente. El Reina Valera lo traduce como sobrellevar las cargas mutuamente. El vocablo que se utiliza acá en griego es varos. Aquí carga se refiere a los pecados, las debilidades, las flaquezas, las vulnerabilidades de los hermanos. Entonces nuestra responsabilidad es ayudarle a sobrellevar esas debilidades, ayudándole de alguna manera por medio de la oración, por medio de la, predicándole, corrigiéndole, animándole, bueno, de alguna manera. Pero eso es lo que hace un cristiano espiritual, el que anda en el espíritu: ayudarse mutuamente, a sobrellevar las debilidades, los pecados, las flaquezas mutuamente. Y también llevar su propia carga. El vocablo que se utiliza acá es fortión ahora. La carga primera era varos, la sobrecarga mutua, y fortión es la carga de que uno mismo debe llevar. El, el otro consejo del apóstol Pablo para andar en el espíritu, para ser verdaderamente espiritual: examinar la propia conducta, examinarse a sí mismo. En el verso, cada cual examine su conducta y entonces encontrará en sí mismo un motivo de satisfacción sin depender de los otros. Examinarse. La vida cristiana constituye una vida de examinación mutua a sí mismo. John Wesley, todas las noches, él decía que se sometía a sí mismo ante el tribunal de su conciencia. Examinaba todo lo que había cometido durante el día para pedirle perdón al Señor. No compararse con nadie tampoco. Eso es el otro consejo del apóstol Pablo en el verso 4. O sea, entonces encontrarás en sí mismo motivo de satisfacción sin depender de otros. No se compara con nadie. Personas que se andan comparando con otros, lo más probable es que encuentre a alguien menos espiritual o de menores capacidades de santificación que otro, y se va a conformar en ese estado. Pero con quién debemos compararnos: con Cristo. Y ahí sí que quedamos todos humillados, porque es imposible alcanzar tanta santidad, tanta perfección en Cristo. Eh, y la medida de Dios es con Jesús de Nazaret, pero no entre nosotros. No nos podemos comparar con los hermanos. Y compartir todo lo bueno con quien les enseña. En el verso 6: el que recibe la enseñanza de la palabra debe compartir sus bienes con con su discipulador, con su pastor. Esta iglesia, discipulador es aquel que le instruye en la fe. Eso es lo que hace la persona que anda en el espíritu, un cristiano espiritual. Ah, y la otro. Hermano, Sí, hermana Danaí. todo lo bueno, ¿cómo no entendí esa parte? Compartir todo lo bueno, ¿a qué se refiere? Ah, lo había escuchado, lo había leído, no me acuerdo de todo lo bueno, de los recursos materiales. Eh, bueno, lo está diciendo el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo habla algo muy parecido en el libro de Corintios. ¿Acaso, dice el apóstol Pablo, es poca cosa que yo coseche lo material entre ustedes cuando yo he sembrado lo espiritual? En un caso. En otro caso, en las epístolas pastorales, dice que el que enseña y el que predica debe recibir el doble, el doble. ¿A qué doble se refiere? El contexto es de la distribución de las viudas, ayudar a las viudas económicamente, porque no tienen quien le ayude en ese contexto, entonces se distribuyen a las viudas. Y en ese mismo contexto está al anciano, al que enseña y al que predica, el doble honor. Ahora sí, que reciba el doble honor. ¿Pero a qué se refiere el doble honor? El contexto es de los recursos económicos. Es decir, debe recibir el sustento económico de la persona que enseña y predica. Lo más probable, lo más cercano por esos pasajes paralelos que se refiera a aquello. ¿Ah? Claro que aquí está diciendo todo lo bueno.
incluye eso, no sé qué más podría ser el honor eh, el honor este simbólico, no sé qué otro término emplear, el reconocimiento, pero también implica no solamente este reconocimiento formal o simbólico, sino que también implica acá los recursos y los bienes materiales, o el sustento económico de la persona que predica, enseña. No sé si lo había explicado bien, hermana Danay. El, bueno, ahí, eso lo recuerdo que una interpretación que se me viene a la mente ahora, pero no lo he leído en un comentario bíblico, pero haciendo este trabajo, este ejercicio de los pasajes paralelos, podría apuntar para ella. Eh, Tendría que revisar con Kistemaker, que tengo un comentario, a ver si opina lo mismo Kistemaker, en esta parte del verso 6. Y no cansarse de hacer el bien. Eso también hace un cristiano espiritual. No se cansa de hacer el bien. Importante, ¿eh? El cristiano espiritual no deja de hacer lo malo. Perdón, no simplemente deja de hacer lo malo, sino que el cristiano comienza ahora a hacer lo bueno. No solo deja de ser, sino hace algo, hace lo bueno, hace obras, hace buenas obras. Ha dejado de hacer malas obras para comenzar a hacer buenas obras. Tiene que hacer buenas obras. El guardar la ley, dice el apóstol Pablo en el verso 11 al 13, es andar conforme a la carne, porque por medio de los frutos, por medio del esfuerzo de la carne, quiere justificarse delante de Dios, porque los judaizantes lo hacían para evitar el ser perseguido por ser cristianos. Estoy siendo perseguido ahora. Lo pudieron haber desheredado, o haciendo este boicot comercial, y ya comenzaron a guardar otra vez los mandamientos, porque no querían seguir siendo perseguidos. Porque los judaizantes querían jactarse de que los gálatas llevaran la señal en el cuerpo, que era la circuncisión. Es decir, circuncidaban a los gentiles y los judaizantes quedaban, pero felices. Decían, hemos circuncidado a uno más a nuestra lista. Y así, lo más probable es que hayan llevado algún registro, y nuestro registro va aumentando más que de aquellos que el apóstol Pablo está ganando. En Cristo las obras de la ley no valen de nada. Lo que vale es la nueva creación. Es decir, la persona que es cristiana, que ha nacido de nuevo. Y hay unos saludos finales cuando concluye. Miren qué letras tan grandes escritas con mi propia mano. Lo más probable es que el apóstol Pablo aquí no haya tenido un amanuense, un secretario, para dictarle la carta, él mismo lo escribió. Algunos señalan que, miren qué letras tan grandes escritas con mi propia mano. Algunos señalan que el problema que tenía el aguijón en su carne era la vista, que cuando quedó ciego por esos 3 días, quedó con algunas secuelas. Otros dicen que miren qué letras tan grandes escribe, no es literal, sino que es una hipérbole, es un recurso retórico para referirse a- al, al amor que el apóstol Pablo tenía, o la pasión que el apóstol tenía por esta iglesia. Los que quieren quedar bien en lo exterior son los que obligan a la circuncidarse, lo hacen solo para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo, porque los mismos circuncidados observan la ley, pero quieren circuncidarlos a ustedes para gloriarse de haberlos sometido al rito corporal. Lo que a mí, Dios me libre de gloriarme, sino de la cruz de nuestro Señor, Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado, para mí y yo para el mundo. Estar o no estar circuncidado no tiene ninguna importancia. Lo que importa es ser una nueva criatura. Paz y misericordia para todos los que siguen esta norma y para el Israel de Dios. En adelante no quiero que nadie me cause más dificultades, ya llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca con ustedes. Amén. El vocablo al Israel de Dios se refiere a los judíos, a todos los judíos en el futuro que se convertirán en Jesucristo, dice Macker, o puede referirse al Israel de Dios, al Israel
espiritual, es decir, a todos aquellos que tienen la fe de Abraham, como anteriormente lo había comentado el apóstol Pablo en los capítulos anteriores de Gálatas y también como lo comentó en el libro de Romanos. Y así concluye el apóstol Pablo esta carta de Romanos. Muy bien, vamos a escuchar la disertación ahora de mi pastora Isenia. Tiene 15 minutos mi pastora Isenia. 15, 10 minutos para, 10 o 15 minutos para la disertación y después concluimos y le envío el examen a sus correos para finalizar esta materia de Romano y Gálatas. Le envío también después la siguiente materia que es evangelismo y discipulado. Saludarles, saludar a mi hermano Pablo, a mis hermanas en esta hora presente. En esta hora me ha correspondido a mí poder exponer acerca del comentario exegético del texto griego del Nuevo Testamento de Samuel Pérez Milla acerca del libro de Gálatas. Me correspondió desde la página 28 a la 33. En este comentario acerca del libro de Gálatas, y en esta porción que me tocó leer a mí, habla acerca de los enemigos denunciados que el apóstol Pablo estaba exponiendo. La evidencia interna más directa está relacionada con un grupo de personas que se introdujeron en la iglesia primitiva y en la iglesia fundada precisamente por el apóstol Pablo para exigir a los hermanos en ese tiempo gentiles que debían circuncidarse, debían cumplir la ley, porque sin ella ellos no podían alcanzar salvación. Este grupo de personas se entremezcló y comenzó a tener adeptos y con esto también esta fuerza legalista privó a los cristianos de la libertad que habían tenido en Cristo. Los privaba de aquella libertad y los hacía nuevamente esclavos de la ley, porque al pedirles y al solicitarles que ellos se circuncidaran, porque era el punto más importante, aparte de las fiestas, ¿cierto?, del pueblo de Israel, ellos le pedían a los cristianos gentiles que se circuncidaran. Debemos entender, entonces, menciona el autor en este relato, que los enemigos del apóstol Pablo, que era este grupo judaizante, cuestionaban directamente su apostolado. Ellos decían que el apóstol Pablo no había recibido directamente el evangelio de Jesucristo, sino más bien había recibido el evangelio de parte de los apóstoles. Por eso ellos cuestionaban el apostolado de Pablo. Decían que la autoridad de Pablo no era equiparable a la de los otros apóstoles. La razón era porque los otros habían estado con Cristo, habían compartido con el Señor Jesús. Sin embargo, el apóstol Pablo no había tenido esa ocasión, esa oportunidad. Y se tomaban de esto para poder también desacreditar lo que el apóstol enseñaba, hacía y realizaba. Dice también el autor que cuando el apóstol Pablo, ¿cierto?, después, luego de su conversión, estuvo durante ese tiempo, él no salió inmediatamente a predicar, pero luego de esto él comienza a evangelizar, porque era la característica del apóstol Pablo el evangelizar. Entonces comenzó a evangelizar y salió de Israel, del entorno mismo de Israel, y ya no solamente predicó a judíos, sino que comenzó a evangelizar a los gentiles, que eran las personas que no pertenecían al pueblo de Dios como tal. Y luego que pasó el entorno y llegó a Antioquía, él comenzó a evangelizar a los gentiles de manera expansiva. Fue potente, fue grandiosa la obra de Dios en el apóstol Pablo. Él llegó a muchas personas. Entonces,
él evangelizó al mundo gentil. Y los enemigos del apóstol Pablo, este grupo de judaizantes, ellos se tomaban de esto para decir que él había cambiado los principios que aceptaba la iglesia de Judea. Y que para poder llegar a los gentiles, él había como acomodado un poco el evangelio. Por eso ellos tenían este choque con el apóstol Pablo. Nunca estuvieron de acuerdo con él. Nunca estuvieron de acuerdo con que se les predicara a los gentiles. Y lo recalca también aquí el autor. Por esta razón, el apóstol Pablo, cuando comenzó a ser atacado, reacciona. Porque vemos la clara reacción del apóstol en Gálatas, y él afirma que no había sido enviado a predicar el evangelio por los líderes de la iglesia de Jerusalén, sino que su llamamiento había sido directamente de Cristo, que no había diferencia entre el ministerio que él estaba ejerciendo con el ministerio que ejercían los demás apóstoles. Sin embargo, este grupo de judaizantes comenzaron a expandirse y comenzaron a buscar también la forma de contradecir las enseñanzas del apóstol. Decían que había que guardar las fiestas religiosas de los judíos, que debían circuncidarse y que de otra forma no iban a alcanzar salvación. La iglesia de Antioquía de Siria había sido enseñada por Pablo y Bernabé, y esta iglesia no había adoptado el sistema de un marco judío. Ellos habían sido enseñados por el apóstol Pablo y Bernabé y no habían adaptado estas costumbres, ¿cierto?, que tenía este grupo judaizante de hacer una mezcla de ahí de enseñanza. Ellos tenían, como se dice, quizá vulgarmente, una enseñanza clara. No tenían mezclas, no había mezcolanza en ellos. Entonces, ¿qué hicieron estos judíos, o este grupo judaizante fue a ese lugar para, en la iglesia que el apóstol había levantado, comenzar a tergiversar y a meter esta enseñanza acerca de la circuncisión y del cumplimiento de la ley? En el entorno cristiano, menciona el autor, del nacimiento de la iglesia, había líderes que de alguna manera estaban o consideraban como buena la idea de los judaizantes. Dentro de ellos estaba Jacobo, que era presidente de la iglesia en Jerusalén. Él estaba profundamente arraigado en las tradiciones judías, y de tal manera que la misma congregación en Jerusalén era conducida según la forma tradicional de la sinagoga, no así en Antioquía, que había sido enseñada por el apóstol Pablo y también por Bernabé. Entonces aquí comienzan a haber dos corrientes diferentes. Una que era la de los gentiles con su libertad en Cristo, y la otra era de este grupo de judíos que de alguna manera habían aceptado al Señor por lo que ellos habían visto, pero que no querían dejar sus tradiciones, no querían dejar la ley. Entonces aquí se formó dos corrientes, y que era peligroso en su momento, porque si eso no se controlaba, podía ser un problema aún mayor. Entonces, por esa razón, el apóstol, con tanta virtud de Dios, enfrenta a este grupo y defiende su apostolado, y también les hace ver a los hermanos gentiles que estaban creyendo en esto, porque también tambalearon seguramente en sus pensamientos, que ellos estuvieran firmes, que permanecieran en la libertad que Cristo les había dado, que aquella costumbre, que aquellas prácticas de la ley no era lo que ellos debían hacer en este momento, porque hoy día eran salvos por Cristo. Entonces hubo una confrontación. Esto llevó de alguna manera a
a un problema y que el apóstol tuvo que solucionar. Me llamaba la atención, dentro de lo que podía leer, es que dice el autor que los judíos entendían que habían transigido mucho. Averigüé, es cierto, esta palabra, porque cuando no logramos saber el significado es bueno hacer esto. Y me llamaba la atención porque transigir es admitir o aceptar a una persona las ideas de otra como suyas, perdón, en contra de las suyas, a fin de llegar a un acuerdo. Es decir, que este grupo de judíos nunca estuvo de acuerdo con que se les predicara a los gentiles. Ellos nunca quisieron, cedieron para llegar a un acuerdo, pero eso no significaba que en sus corazones estaban convencidos. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ellos no estuvieron 100% complacidos con él. Entonces, cuando hay una conversión de parte de Cornelio, ellos la aceptaron, pero en el fondo de sus corazones no habían aceptado con totalidad esto. Simplemente se quedaron allí, de alguna manera tapando realmente lo que ellos sentían en su corazón. Me llamó profundamente la atención esto, porque ciertamente había una especie de egoísmo también en ellos. Querían la salvación, obviamente, pero si el otro podía ser salvo solamente si cumplían con sus exigencias. De lo contrario, no podían ser salvos. Pablo y Bernabé estaban en la iglesia de Antioquía, y esto constituía un problema porque la iglesia de Antioquía comenzó a tener una preponderancia, a diferencia de la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén estaba siendo desequilibrada por la iglesia de Antioquía. Comenzó a verse afectada. Entonces, cuando en esta situación los judaizantes vieron que estaban perdiendo, de alguna manera fueron y enfrentaron al apóstol subieron, dice el escritor allí, a Antioquía. Los judíos que creían en Jesús como el Mesías no abandonaron sus preceptos legales. Siguieron y mantuvieron en su corazón esta legalidad. Esto trajo divisiones, contiendas, enemistades, trajo un problema que, como le decía anteriormente, debía ser solucionado. Los judaizantes eran de la fracción de los fariseos. Ellos entendieron el cristianismo como una forma renovada del judaísmo. Nunca les entró el cristianismo como tal. Ellos pensaron que esto era una forma nueva simplemente, pero en sus corazones mantuvieron aquellas costumbres y leyes tan arraigadas. Debo señalar que la oportunidad de poder leer estas pocas hojas que me tocó disertar me hicieron reflexionar en diferentes aspectos. Ciertamente hoy día yo he ido aprendiendo también que hay grupos que hoy día se están levantando tal cual como los judaizantes en su tiempo, pero también me queda la enseñanza espiritual de que muchas veces a nosotros nos pasa que cuando el Señor llega a nosotros, como lo aceptamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, nos sentimos superior. Y a veces vemos al pecador, aquella persona que está perdida,
sin mucha diferencia que como este grupo de judaizantes, que menospreciaban y mal miraban a los gentiles, y ponían una carga sobre ellos que ni siquiera ellos mismos podían llevar, porque los hacían cumplir la ley de Cristo, pero también la ley de Moisés, y era imposible. Y a veces, mis hermanos amados, cometemos aquellas faltas también. A lo mejor no en una línea de la enseñanza o la ley judía como tal, pero menospreciamos al que viene de afuera, lo mal miramos y como que de manera automática lo sentenciamos. Y eso no es agradable al Señor. El escritor, el autor termina diciendo en su párrafo final que es de suma importancia entender bien que el cristianismo no es asunto de religión, sino de una relación con Dios y una vinculación con Cristo. Y que el Evangelio de Cristo es para todos, no es para algunos. La palabra del Señor así lo dice. No se trataba de que los gentiles se convirtiesen al judaísmo. Ese no era el fin, sino que se convirtieran a Dios, que se convirtieran a Cristo. Ese era el fin verdadero, no que se volvieran judíos. Creo que con esta enseñanza me quedo en esta hora de este párrafo, estos versículos que leía, porque la verdad es que a veces nos ponemos como aquel grupo, menospreciando al otro. Y creo que eso no debe ser así, porque el Señor nos manda también a entender de que la salvación es para todos, para todas las que creen y aceptan al Señor Jesucristo en sus corazones. Me pareció muy claro las primeras veces cuando lo leí, me pasó con Romanos, no logré entender muy bien, pero aquí en Gálatas sí logré entender con claridad aquel problema que había en la iglesia en Gálatas y también lo que tuvo que enfrentar el apóstol, que ciertamente no fue fácil, porque seguramente se acarrió enemigos por ello, por defender la sana doctrina, por defender el Evangelio tal como es, puro, santo, inmaculado, y él debió seguramente con un carácter, pero también con fortaleza de Dios enfrentar esta situación. Eso, mi hermano. Perfecto, muchas gracias, mi doctora Isenea, por la disertación. Perfecto, vamos a concluir entonces esta clase con una oración final. Nuestra hermana Bren, por favor, nos dirigen una oración para concluir.